Está Camilo Tiscornia en línea, que es economista. Camilo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Facundo Pastor en la red. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la mirada del momento que atraviesa la Argentina? Y ahora te pregunto por lo que dijo Caputo. Son muchas cosas y no es fácil encontrar la respuesta única a los problemas de la Argentina, sin ninguna duda. Ahora, primero diría, la expresidente, ¿no? Y su mirada, digamos, tuvo mucho tiempo de ser implementada y condujo un desastre, con lo cual dudaría bastante de su diagnóstico, ¿no? En todo caso. En cuanto a lo que el gobierno está haciendo actualmente, por supuesto que hay una serie de matices y cosas que son muy discutibles, pero cuando uno analiza casos de países que han tenido que luchar contra la inflación, hay algunas cosas que aparecen en todos ellos. Entre ellas, la lucha contra el déficit fiscal, la eliminación virtualmente del déficit fiscal y la prohibición para el Banco Central de emitir para financiar el déficit fiscal. Y son todas cosas que el gobierno está llevando a cabo, con lo cual te diría que en algún punto es mucho más preciso y correcto, creo yo, el diagnóstico que tiene el gobierno que el que habla Cristina de Kirchner. Claro, ahora es interesante, Camilo, como lo planteás. La primera parte del análisis coincido. El último año, a ver, primero, el gobierno de Alberto Fernández, que en el que tiene mucho que ver, el que tuvo mucho que ver Cristina por la jugada electoral, terminó en un desastre económico. El último año de Massa fue un fracaso en términos económicos y ese gobierno fue un fracaso en términos esa experiencia frentista terminó siendo un fracaso. Ahora, si uno mira lo del gobierno, ¿hay alguna chance de que se revierta esta desaceleración que el gobierno va logrando con la inflación? Mira, yo creo que la baja de la inflación es un proceso que no es fácil. De vuelta, cuando uno ve los casos de países que han podido eliminar la inflación y llegar a lo que uno ve en los países más ordenados, no han sido procesos de meses, han sido procesos de años. El gobierno está embarcado en una lucha y en tratar de eliminar muy rápidamente la inflación, que es algo bastante complejo. Yo creo que la inflación puede seguir bajando, pero creo que el ritmo de baja me cuesta pensar que sea tan rápido tal vez como lo pueda pensar el gobierno. Más cuando efectivamente hay cosas que están pendientes todavía de corregir, como tiene que ver la parte de las tarifas, hay salarios que también se están ajustando, pero yo creo que tal vez no se pueda ir tan rápido como dice el gobierno, pero creo que hay chances de que la inflación siga bajando sin ninguna duda. Ahora, ¿qué crees que quiso decir Caputo cuando de repente ahora se presenta como un embajador y un defensor del peso, cuando siempre pareciera que la visión que tenían era otra cosa? El peso ahora para ellos va a ser la moneda fuerte. No, yo creo que no, una cosa no va reñida con otra. Lo que Caputo está diciendo, y de alguna forma, si uno quisiera, podría empalmarlo con el tema famoso de la dolarización de la campaña. El gobierno justamente lo que está diciendo es que no van a emitir más pesos, con lo cual la cantidad de pesos que hay dando vueltas es la que hay. Entonces, eso quiere decir que de alguna forma, si la economía en algún momento empieza a crecer y si la inflación no termina de bajar tan rápidamente, en algún momento para ciertas cosas va a ser necesario tener pesos. Y mucha gente que tal vez se dolarizó, esto no abarca toda la población definitivamente, pero mucha gente que se ha dolarizado puede que en algún momento tenga que revertir eso para hacerse de pesos para hacer ciertas transacciones. O si no, que este es el famoso tema de la competencia de monedas, que es algo un poco más complejo, pero si no tendrá que ocurrir que el dólar empiece a circular para hacer transacciones y que en determinadas transacciones se puedan directamente pactar las condiciones en dólares. Camilo, porque justamente el objetivo del gobierno es de alguna forma eliminar el peso, al fin y al cabo. O que si queda, que quede lo que haya, porque efectivamente, como ustedes estaban comentando antes de empezar a hablar yo, el objetivo es llegar a que no se emite más pesos. Ahí está, creo yo, la idea del que transmite el ministro. Ahí se me hace un lío en la cabeza. Si quiere eliminar el peso, ¿por qué plantea que el peso va a ser la moneda fuerte? Porque no va a emitir más. Fuerte quiere decir que en la medida en que, insisto, si la situación se sigue normalizando en algún momento y tenés que seguir utilizando pesos para ciertas transacciones, porque no vas a poder hacer desaparecer todas las transacciones de pesos, por ejemplo, como te dice él, porque vas a tener que pagar impuestos en pesos, vas a requerir de alguna forma de mandar pesos, y la forma de conseguir los pesos, si no se emite más, en algún momento es que tenga que cambiar los dólares por los pesos. Es decir, que si aumenta la oferta de dólares, ejemplo,
pase el revés de lo que estuvo pasando, que la brecha se termine comprimiendo, porque en el blue, por ejemplo, se empiezan a vender dólares para hacerse de pesos. Ese es el concepto que ellos están tratando de transmitir. Veremos si esto se termina dando o no, porque lo cierto es que la historia argentina te muestra que el peso siempre se ha debilitado, nunca le ha ganado al dólar. Pero hay que decir que han hecho este tema, esta imagen que ellos tienen de las canillas, de que se han cerrado, lo cierto es que han eliminado la emisión monetaria. Esto es algo que no ha pasado anteriormente en la Argentina. Camilo, y en relación con la medida que implementa el Banco Central y el gobierno, que hoy también Caputo se refirió a este tema, de intervenir con dólares para acortar la brecha, etcétera, ¿cuánto le puede costar al gobierno en términos de reservas internacionales? Bueno, ahí no está claro con cuánto van a intervenir, porque todo lo que se anunció oficialmente fue que iban a intervenir cuando el Banco Central comprara y tuviera un excedente día a día. Bueno, de alguna forma lo van a ir vendiendo. Han circulado también versiones de que utilizarían parte de lo ya comprado. Esto no está del todo claro, honestamente. Yo igualmente, y acá hasta el momento yo digo, estaba tratando de explicar lo que ustedes me preguntaban de lo que el gobierno dice. Mi opinión personal es, yo creo que no es necesario eliminar la emisión monetaria, como creo que tampoco me parece del todo conveniente en un país que tiene pocas reservas, efectivamente, empezar a intervenir en la brecha, ¿no? Me parece que no es conveniente. Yo creo que hay que seguir focalizándose en el plan en general que tiene que ver con el tema del déficit fiscal. Me parece que había que resolver esto de los puts que se resolvió ayer, lo de las LEFI y los pases pasivos que se va a resolver próximamente, y seguir avanzando por ese camino. No sé si era necesario tener que intervenir ahora, en el dólar justamente cuando hay pocas reservas. Camilo, por último, agradeciéndote, pensando en el ciudadano de a pie, en el comerciante, el ministro habla de estamos entrando en el final de la recesión, del parate económico. ¿Coincidís con eso? Mira, si uno ve los indicadores que hay más o menos disponibles, da la sensación de que la actividad económica cayó en el primer trimestre y en el segundo trimestre quedó ahí. Definitivamente es una situación de debilidad. Yo creo que todavía no hay grandes indicadores de que esté ganando dinamismo. Ayer se conoció un dato de PBI que da alguna pista de que en el mes de mayo algo pudo haber mejorado. Hay mucho efecto del agro, es cierto, con lo cual me parece que yo en términos generales diría que es una situación de debilidad, pero me parece que no está cayendo la actividad económica. El ritmo de salida, yo creo que por el enfoque que está tomando el gobierno de esta restricción monetaria tan dura, yo creo que puede ayudar a bajar la inflación, pero creo que tal vez el costo sea que la actividad económica esté como muy retenida. Esa es mi sensación. Bien. Bueno, esperemos que así sea. Camilo, gracias. Un abrazo grande. Gracias por estos minutos. Saludos, Gracias. Camilo Tiscornia, economista, a propósito de justamente lo que estamos viviendo con la economía.